Una indefensa madre alienígena dejó a su bebé en la puerta de un humano. Él los acogió a ambos. La aullante tormenta golpeaba la ventana de Scott mientras él se acurrucaba bajo una delgada manta en su frío apartamento. 3 años desde la invasión Ari, o la crisis de refugiados, dependiendo de a quien le preguntaras, y Graford se había convertido en una sombra de lo que fue. Los cortes de energía eran rutinarios ahora, especialmente en las afueras, donde antiguos mecánicos como Scott podían permitirse vivir. El viento chillaba por las calles vacías, ahogando la mayoría de los sonidos. La mayoría, pero no todos. Unos débiles golpecitos en su puerta atravesaron el rugido de la tormenta. Scott se quedó helado, su mano buscando instintivamente el cuchillo que guardaba bajo la almohada. Nadie hacía visitas sociales durante el toque de queda. Nadie bueno, al menos. Los golpes sonaron de nuevo, esta vez más débiles. Scott se movió en silencio por el suelo. Años de cautela estaban grabados en sus movimientos. Las frías tablas del suelo crujieron ligeramente bajo su peso, cada sonido magnificado en el silencio entre los truenos. Apretó el ojo contra la mirilla y no vio nada. Quienquiera que estuviese fuera estaba demasiado pegado a la puerta o era demasiado bajo para ser visto. La mente de Scott retrocedió a una emboscada que había sobrevivido durante sus días en el ejército. La espera, el silencio, la certeza de que la muerte acechaba justo fuera del alcance de la vista. Había sido en un pequeño pueblo a las afueras de Damasco, una patrulla supuestamente rutinaria que se había torcido rápidamente. Había perdido a 2 hombres ese día, buenos hombres, antes de solicitar una evacuación que casi no llegó a tiempo. Su corazón se aceleró. La parte racional de su cerebro le decía que ignorara el sonido, que volviera a su cama y a la relativa seguridad de la ignorancia. Pero algo más, algo que creía haber enterrado hacía años junto a su uniforme, lo empujó hacia adelante. Scott respiró hondo, apretó con más fuerza el cuchillo y abrió la puerta lo justo para poder mirar. Lo que vio le heló la sangre. Una mujer estaba allí, pero no una mujer humana. Su piel era de un profundo tono azul que parecía absorber la tenue luz del pasillo, y sus ojos, grandes y almendranados, la reflejaban con una inquietante luminiscencia. Una Ari. En sus brazos llevaba un pequeño bulto envuelto en lo que parecían trozos de una manta de emergencia. El bulto se movió ligeramente, revelando el rostro de un bebé con la misma piel azul. «Por favor», susurró la mujer, su voz apenas audible por encima de la tormenta. «Solo una noche». Sus ojos contenían la misma mirada atormentada que Scott había visto demasiadas veces durante la guerra. En refugiados, en civiles atrapados en el fuego cruzado, en soldados que habían visto demasiado. Era el lenguaje universal de la supervivencia desesperada, que trascendía especies y mundos. Había algo en su postura que hablaba de un agotamiento absoluto, como si hubiera estado corriendo durante días sin descanso. Su ropa, un extraño híbrido de lo que parecían prendas tradicionales Ari y ropa humana rescatada, estaba empapada y rota en varios lugares. La mente de Scott repasó sus opciones. Acoger a un Ari era un delito capital. Los videos de propaganda se repetían constantemente en los pocos canales que funcionaban. Informen de todos los avistamientos. Protejan la tierra de los invasores. Había vecinos que habían desaparecido por menos. Una mirada sospechosa en el momento equivocado, un comentario escuchado por casualidad que sugería simpatía. La mujer se tambaleó ligeramente, su mirada desenfocada. El bebé emitió un pequeño gemido que le atravesó algo muy dentro. Un sonido tan fundamentalmente vulnerable que trascendía las especies. «Entra rápido», siseó Scott, haciéndose a un lado para dejarla pasar. Comprobó que el pasillo estaba vacío antes de cerrar la puerta con doble cerradura. El sonido del cerrojo deslizándose en su lugar se sintió a la vez tranquilizador y aterrador, como si acabara de sellar su propio destino. La mujer entró a trompicones en su apartamento, aferrando el bulto contra su pecho. Su ropa estaba empapada y su piel azul tenía un tinte grisáceo y poco saludable en los bordes. Parecía medio muerta de hambre, recordando a Scott los supervivientes que había evacuado de zonas de guerra, caminando con tiempo prestado y esperanza desesperada. «Mi nombre es Elsa», dijo, el nombre humano sonando extraño en su voz acentuada.
Había una cualidad musical en su forma de hablar, armónicos sutiles bajo las palabras que las cuerdas vocales humanas no podían producir. Este es Colin. Aflojó un poco la manta para revelar más del rostro del bebé. Tenía los rasgos característicos de los Ari. Piel azul, cabeza ligeramente alargada, ojos grandes. Pero había algo inquietantemente humano en su mirada. Sus ojos se fijaron en Scott con una intensidad que parecía imposible para un recién nacido. «Scott», respondió él secamente, sin ofrecerle la mano. «Puedes quedarte hasta que pase la tormenta. Eso es todo». Elsa asintió, un gesto muy humano que no encajaba del todo con su apariencia alienígena. «Gracias. Llevamos días caminando. Las fuerzas de seguridad asaltaron nuestro campamento cerca del puerto sur». Su voz se quebró ligeramente y tragó saliva antes de continuar. «Muchos no sobrevivieron». El bebé gimió de nuevo, esta vez más fuerte. Elsa intentó calmarlo, pero sus movimientos eran lentos, descoordinados. Scott notó un ligero temblor en sus manos. Agotamiento, miedo, hambre, o una combinación de las tres cosas. «¿Cuándo fue la última vez que comiste?», preguntó Scott, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. Elsa dudó, como si la pregunta en sí pudiera ser una especie de trampa. «Hace 2 días, quizás 3. Guardé lo poco que tenía para Colin». Scott se alejó de ella, manteniendo la distancia mientras señalaba su raído sofá. «Siéntate ahí. No hagas ruido». Fue a la pequeña cocina y llenó un vaso de agua, colocándolo en la mesa de centro sin hacer contacto visual. «Bebe». Mientras Elsa alcanzaba agradecida el agua, Scott rebuscó entre sus escasas provisiones. La comida estaba racionada en estos días, con prioridad para los trabajadores del gobierno y las fuerzas de seguridad. El mercado negro prosperaba si tenías los créditos o algo para intercambiar, pero a Scott se le estaban agotando ambos últimamente. Encontró una lata de suplemento proteico, insípido pero nutritivo, y lo calentó en su hornillo portátil. El olor rico y terroso llenó el pequeño apartamento, haciendo que su propio estómago gruñera. Él tampoco había estado comiendo bien, aunque por diferentes razones. «Para el bebé», dijo, vertiendo la mitad de la mezcla en un cuenco poco profundo. «Y para ti», añadió, entregándole el resto en su única taza. Sus dedos se rozaron durante el intercambio, y Scott se sorprendió al descubrir que su piel era cálida. Más cálida que la piel humana, de hecho. Por alguna razón, había esperado que fuera fría. Los ojos de Elsa se llenaron de lágrimas. «¿Por qué nos ayudas? La mayoría de los humanos nos habrían denunciado de inmediato». Scott se dio la vuelta, incómodo con su gratitud y con la pregunta misma. La respuesta era demasiado complicada, arraigada en recuerdos que prefería no revisitar. «No soy como la mayoría de los humanos». Mientras Elsa alimentaba cuidadosamente a Colin con pequeñas cucharadas del suplemento, Scott los observaba de reojo. El bebé aceptaba la comida con avidez, sus diminutas manos extendiéndose hacia la cuchara con cada bocado. Elsa le susurraba suavemente en un idioma que Scott no entendía. Musical y fluido, con sonidos que parecían resonar en el aire mucho después de que ella terminara de hablar. La escena desencadenó un recuerdo inesperado. Su hermana alimentando a su hijo recién nacido años atrás, antes de que todo cambiara. La concentración en su rostro, los suaves murmullos, la conexión primordial entre madre e hijo. Scott solo había sostenido a su sobrino una vez, acunando torpemente al pequeño humano como si pudiera romperse a la menor presión. Su hermana se había reído de su incomodidad. «Es más fuerte de lo que parece», había dicho. Al final, todos tuvieron que serlo. Su ensoñación fue interrumpida por voces en el pasillo, fuera de su apartamento. Levantó una mano para hacer callar a Elsa y se acercó a la puerta. Su entrenamiento militar resurgió en la forma suave y silenciosa en que se posicionó para escuchar. «Ofrecen 5.000 créditos por información que conduzca a su captura», decía una voz masculina y ruda. «Al parecer, tiene algún tipo de información valiosa. Demonios, por 5.000 créditos, entregaría a mi propia madre si tuviera la piel azul». Otra voz respondió con una risa. «Tienen unidades escaneando todos los sectores del norte esta noche».
Va a ser una redada completa. La mandíbula de Scott se tensó mientras se volvía hacia Elsa, que estaba sentada, congelada, con los ojos abiertos de par en par por el miedo. Colin, sintiendo la angustia de su madre, se había quedado completamente en silencio, sus grandes ojos moviéndose entre el rostro de ella y el de Scott. Las voces pasaron de largo por su puerta, desvaneciéndose mientras los hombres se alejaban por el pasillo. «Te están buscando específicamente a ti», dijo Scott. No era una pregunta. Elsa bajó la mirada hacia Colin, que se había quedado dormido en sus brazos después de consumir la pequeña comida. En la penumbra, con los ojos cerrados, se parecía notablemente a un bebé humano. El pensamiento golpeó a Scott de repente, que similares eran bajo las diferencias superficiales. Recordó haber sostenido a su sobrino una vez, años atrás, antes de que llegaran los Ari, antes de que su hermana y su familia se mudaran a las zonas seguras del sur. El peso, la vulnerabilidad, la confianza total. Mi esposo y yo éramos ingenieros en la plataforma orbital, dijo Elsa en voz baja. Él no sobrevivió al viaje a la Tierra. Su voz se quebró ligeramente, y Scott vio cómo tragaba saliva antes de continuar. Tengo información que podría ayudar a miles de los nuestros que todavía están atrapados en los campamentos. Y por eso te quieren, murmuró Scott, pasándose una mano por el pelo. Elegiste la puerta equivocada a la que llamar. No soy nadie. No puedo ayudarte. No elegí al azar, dijo Elsa, sus grandes ojos fijos en él. Fuiste identificado como simpatizante. Ayudaste a reparar el relé de comunicación del campamento sur hace 3 meses. Un escalofrío recorrió la espalda de Scott. Había pensado que nadie lo había visto esa noche. El relé se había dañado en una tormenta, cortando las comunicaciones del campamento de refugiados. Se había enterado por un antiguo colega que ahora trabajaba en el equipo de seguridad allí. El colega había mencionado casualmente cómo los niños del campamento sufrían sin la capacidad de coordinar los suministros médicos. Scott había ido por su cuenta, al amparo de la oscuridad, y lo había arreglado. Un acto simple, o eso pensaba. ¿Quién te dijo eso?, exigió, sintiéndose de repente expuesto, como si ojos invisibles lo estuvieran observando desde cada rincón de su pequeño apartamento. Tenemos una red, respondió Elsa simplemente. Pequeña pero en crecimiento. Humanos que todavía recuerdan que vinimos buscando refugio, no conquista. Scott frunció el ceño. La narrativa oficial, inculcada en la conciencia pública a través de propaganda constante, era que los Ari eran invasores, una avanzadilla para una conquista mayor. Las primeras naves habían aparecido hacía 3 años, entrando en la atmósfera de la Tierra sin previo aviso ni armas aparentes. La respuesta militar había sido inmediata y devastadora. Solo más tarde, después de que se hubieran disparado los tiros y hecho el daño, algunos se dieron cuenta de la verdad. Los Ari estaban huyendo de algo, no invadiendo. Tu gente debería haberse anunciado, dijo Scott, haber dejado claras sus intenciones desde el principio. Lo intentamos, replicó Elsa, un destello de algo parecido a la ira cruzando sus facciones. Nuestros sistemas de comunicación se dañaron en nuestra huida. Los pocos mensajes que pudimos enviar fueron malinterpretados o ignorados. Para cuando pudimos establecer un contacto adecuado, su ejército ya nos había etiquetado como hostiles. Scott estaba a punto de responder cuando un golpe seco sacudió su puerta. No el golpeteo vacilante de antes, sino el golpe autoritario de alguien que esperaba una respuesta. Elsa abrazó a Colin con más fuerza, el bebé se retorció ligeramente en sus brazos. «Escóndete en el baño», susurró Scott, señalando una pequeña puerta junto a la habitación principal. «No hagas ni un ruido». Una vez que Elsa desapareció con Colin, Scott se tomó un momento para serenarse y luego abrió la puerta. 2 hombres vestidos de civil estaban en el pasillo. A pesar de su atuendo informal, todo en ellos gritaba autoridad, desde sus posturas rígidas hasta sus ojos fríos y evaluadores. Scott reconoció el tipo de inmediato. Había servido con hombres como estos, del tipo que seguía órdenes sin cuestionarlas y disfrutaba de su trabajo. «Control de seguridad», anunció el más alto de los 2 sin preámbulos. Su placa de identificación decía Steven.
Buscamos personas sospechosas en la zona. ¿Te importa si entramos? Antes de que Scott pudiera responder, el segundo hombre, cuya placa lo identificaba como Whit, ya había dado un paso adelante, obligando a Scott a retroceder o ser arrollado. Bonito lugar, comentó Whit sin sinceridad, sus ojos escaneando el escaso apartamento. ¿Vives solo? Sí, respondió Scott, manteniendo la voz firme. Solo yo. Steven estaba estudiando el suelo cerca de la entrada. ¿Qué tiempo más interesante tenemos? ¿Has salido esta noche? Scott siguió su mirada y notó lo que había llamado la atención del hombre. Unas tenues huellas húmedas que iban desde la puerta. Sus propias botas estaban secas. No había salido del apartamento en todo el día. Saqué la basura antes, mintió Scott. Me empapé al volver. Los ojos de Steven se entrecerraron ligeramente, pero asintió. ¿Has notado algo inusual esta noche? ¿Algún extraño en el edificio? No, respondió Scott. Ha estado tranquilo, excepto por la tormenta. Whit se había adentrado más en el apartamento, acercándose a la puerta del baño. El ritmo cardíaco de Scott se disparó, pero mantuvo su expresión neutral. Su entrenamiento militar no había sido completamente olvidado. Controla tu respiración. Gestiona tus gestos. No reveles nada. Una década atrás, había sido interrogado por expertos después de rechazar una orden directa. Estos hombres eran aficionados en comparación. Aún así, tenían armas y autoridad. Una combinación peligrosa. ¿Te importa si uso tus instalaciones? Preguntó Whit con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Nos espera una noche larga. Antes de que Scott pudiera formular una respuesta, la antigua red eléctrica del edificio eligió ese momento para fallar por completo. Las luces parpadearon una vez y luego se apagaron, sumiendo el apartamento en la oscuridad. En el repentino silencio que siguió, un sonido los congeló a todos. El inconfundible gemido de un bebé. ¿Qué ha sido eso?, exigió Steven, su mano moviéndose hacia el arma enfundada bajo su chaqueta. La mente de Scott corría a toda velocidad. Tuberías viejas, dijo rápidamente. El edificio se está cayendo a pedazos. Hace todo tipo de ruidos. En la oscuridad, vio a Steven y Whit intercambiar miradas, sus rostros parcialmente iluminados por la tenue luz de emergencia que se había activado en el pasillo. La mano de Scott se deslizó hacia el cuchillo en su bolsillo. Si decidían investigar más, tendría que actuar rápido. La idea de la violencia, antes tan familiar, ahora le revolvía el estómago, pero sabía que lo haría si fuera necesario. 3 años de paz no habían embotado del todo sus reflejos de combate. Volveremos, dijo Steven finalmente, su voz cargada con una amenaza implícita, con una unidad de inspección formal. El director Víctor quiere este sector despejado para la mañana. Se inclinó hacia Scott. Por tu bien. Espero que no encontremos nada entonces. Después de que se fueran, Scott esperó 5 minutos completos antes de abrir la puerta del baño. Elsa estaba en la oscuridad, meciendo a Colin, que se había vuelto a dormir. Sus grandes ojos parecían brillar débilmente en la penumbra, reflejando la poca luz que entraba por las ventanas. Notó que ella estaba de pie de forma extraña, apoyándose en su lado derecho. Volverán, dijo Scott en voz baja, con más hombres y equipo de búsqueda adecuado. Tenemos que irnos. Ahora mismo. ¿A dónde podemos ir?, preguntó Elsa, la desesperación evidente en su voz. Scott consideró sus opciones. Ninguna era buena. El recuerdo de sus días militares resurgió. Planificando evacuaciones, calculando riesgos, tomando decisiones imposibles con información limitada y recursos aún más limitados. Hay rumores sobre transportes que salen del puerto de Northwood hacia las colonias libres en el cinturón. Si podemos llevarte allí. Está a casi 80 kilómetros, dijo Elsa. Y habrá puestos de control. Conozco rutas para evitarlos, respondió Scott, mientras se dirigía a un pequeño armario donde guardaba sus pocas posesiones de valor. Solía transportar piezas por toda esta región antes de la crisis. Hay viejas carreteras de servicio que las fuerzas de seguridad no vigilan de cerca. Sacó una mochila gastada y comenzó a llenarla con lo esencial. Una linterna,
algo de comida en conserva, una cantimplora de agua y su vieja multiherramienta de mecánico. Tras un momento de duda, añadió el cuchillo de debajo de su almohada. En el fondo del armario, escondido bajo una tabla suelta del suelo, había un objeto que no había mirado en años. Un pequeño estuche que contenía su identificación militar y un puñado de medallas que le habían concedido antes de su baja deshonrosa. Lo dejó donde estaba. Algunas partes del pasado era mejor dejarlas enterradas. ¿Puedes caminar?, le preguntó a Elsa, notando de nuevo cómo se apoyaba en su lado derecho. Ella asintió, aunque su agotamiento era evidente. Por Colin, puedo hacer cualquier cosa. Las palabras golpearon a Scott con una fuerza inesperada. Recordó a su hermana decir algo similar sobre su hijo años atrás. El lenguaje universal de la paternidad, otro puente entre sus especies que la propaganda nunca mencionaba. Se deslizaron fuera del edificio de apartamentos a través de una salida de servicio que Scott había descubierto meses atrás, cuando la paranoia lo había llevado a trazar todas las rutas de escape posibles. La tormenta se había debilitado hasta convertirse en una llovizna constante y una espesa niebla subía desde el río. Una buena cobertura para su viaje. Las calles de Graford estaban desiertas bajo el toque de queda, pero Scott conocía los patrones de las patrullas. Se mantuvieron en las sombras, escondiéndose en portales cada vez que se acercaba el zumbido distintivo de los drones de seguridad. 2 veces tuvieron que ocultarse mientras los vehículos de patrulla pasaban, sus focos cortando la niebla como rayos sólidos. La ciudad había cambiado drásticamente desde la llegada de los Ari. Lo que una vez fue un próspero centro industrial era ahora un mosaico de puestos de control militares, distritos abandonados y zonas residenciales fuertemente controladas. Las enormes fábricas que habían sido el corazón económico de Graford ahora producían armas y equipo de seguridad en lugar de bienes de consumo. Carteles de propaganda cubrían casi todas las superficies disponibles, sus mensajes siempre los mismos: manténgase alerta, informe de todos los avistamientos y la tierra para los humanos. Durante un encuentro cercano, se apretaron en la entrada hundida de una tienda abandonada. Scott se encontró incómodamente cerca de Elsa, su espalda contra el pecho de él mientras ambos contenían la respiración. Colin, acurrucado entre ellos, permaneció misericordiosamente en silencio. Scott podía sentir el rápido latido del corazón de Elsa, más rápido que el de un humano. El foco de luz barrió su escondite, se detuvo por un instante que le paró el corazón y luego siguió adelante. «Tenemos que cruzar el río», susurró Scott mientras se agachaban detrás de una fachada derrumbada. «Los puentes principales estarán todos vigilados, pero hay un viejo puente ferroviario a 1,5 kilómetros al norte que podría ser transitable». Elsa asintió, ajustando a Colin en su improvisado cabestrillo. El bebé había estado notablemente silencioso, como si sintiera la necesidad de silencio. Scott se preguntó si los bebés Ari eran naturalmente más perceptivos que los humanos, y luego desechó el pensamiento. Esas preguntas no importaban ahora. «¿Cuánto sabes de mí?», preguntó Scott de repente mientras se movían entre las sombras. «Tu red. ¿Qué te dijeron exactamente?». Elsa lo miró, su expresión ilegible en la oscuridad. «Que eras militar, que desobedeciste órdenes durante el primer contacto con nuestras naves, que has estado solo desde que comenzó la crisis». Scott gruñó. Era bastante preciso, aunque incompleto. No sabían de las pesadillas que todavía lo despertaban la mayoría de las noches, o de la constante culpa que lo carcomía por las naves que habían sido destruidas antes de que él hablara. No sabían que había estado prometido antes de su baja, ni que su prometida lo había dejado cuando le revocaron la pensión militar. Algunas cosas era mejor dejarlas en privado. Avanzaron hacia el norte por la orilla del río, manteniéndose agachados y usando la niebla como cobertura. El abandonado puente ferroviario se alzaba delante, su esqueleto de metal surgiendo de la niebla como una bestia antigua. Scott probó los primeros pasos con cautela. La estructura gimió, pero aguantó. «Mantente cerca de mí», le indicó a Elsa. «Pisa exactamente donde yo pise». Comenzaron el precario cruce, con el viento azotándolos y el río agitándose muy abajo. El metal estaba resbaladizo por la lluvia, obligándolos a moverse lentamente, probando cada paso.
Las luces lejanas de la ciudad se reflejaban en el agua, creando un paisaje inquietante y cambiante que parecía moverse con ellos. Scott recordó haber leído sobre antiguas religiones de la Tierra que creían en lugares entre mundos, espacios liminales donde las reglas habituales no se aplicaban. El puente se sentía como uno de esos lugares, suspendido entre la seguridad y el peligro, entre una vida y otra. Estaban a mitad de camino cuando ocurrió el desastre. Una repentina ráfaga de viento barrió la estructura del puente, trayendo consigo un chaparrón de lluvia fría. Colin, despertado de golpe, comenzó a llorar, un sonido agudo y penetrante que se extendió por el agua. Elsa intentó calmarlo, sus movimientos frenéticos pero suaves. Pero el daño estaba hecho. A lo lejos, Scott vio unas luces girar en su dirección. ¡Corre!, siseó, agarrando el brazo de Elsa. Abandonaron la precaución, medio corriendo, medio deslizándose por el resto del puente. Los llantos de Colin continuaban, puntuados por el sonido de botas sobre el metal detrás de ellos. La patrulla los había visto y los estaba persiguiendo. Scott podía oír órdenes a gritos. El crepitar de las radios mientras sus perseguidores pedían refuerzos. Al llegar al otro lado, Scott sacó a Elsa del camino principal y la metió en un denso matorral de maleza y escombros. Se abrieron paso hasta llegar a lo que una vez fue un patio de servicio ferroviario, ahora un cementerio abandonado de equipos oxidados y edificios derrumbados. Aquí dentro, apremió Scott, guiándolos hacia un enorme almacén con paredes parcialmente derrumbadas. Dentro, el vasto espacio estaba lleno de las siluetas imponentes de maquinaria y vehículos olvidados, cubiertos por años de polvo. La luz de la luna se filtraba por los agujeros del techo, proyectando largas sombras sobre el suelo de hormigón. Scott se dirigió con determinación hacia una forma cubierta con una lona en la esquina más alejada. Tiró de la lona para revelar una antigua furgoneta de carga. Su pintura estaba descolorida, pero su estructura intacta. ¿Puedes hacerla funcionar?, preguntó Elsa, su voz tensa mientras intentaba calmar a Colin. Vamos a averiguarlo, murmuró Scott, abriendo la puerta del conductor. Se deslizó dentro y comenzó a trabajar en el encendido con su multiherramienta, agradeciendo a la suerte que hubiera dejado la batería conectada todos estos años. Mientras trabajaba, los recuerdos volvieron en tropel. Puentear vehículos durante operaciones encubiertas, la adrenalina del robo por supervivencia, las innumerables habilidades que su carrera militar le había dado y que tanto se esforzaba por olvidar. Se había hecho mecánico después de dejar el servicio, con la esperanza de construir cosas en lugar de destruirlas, de crear orden a partir del caos en lugar de lo contrario. Y ahora, aquí estaba, cerrando el círculo. Afuera, los haces de las linternas barrían la entrada del almacén. La patrulla los había seguido hasta allí. Elsa se agachó detrás de la furgoneta, tratando de ahogar los continuos gemidos de Colin contra su hombro. SHH, pequeño, susurró en un idioma que Scott no entendía. El sonido era musical, casi hipnótico. Para su sorpresa, Colin se calmó, sus grandes ojos fijos en el rostro de su madre con una intensidad que parecía imposible para un bebé. ¿Qué le dijiste?, preguntó Scott, todavía trabajando en el encendido. Es una canción de cuna, respondió Elsa en voz baja. Todos los niños Sori responden a ella. Es difícil de explicar en tu idioma. Resuena con algo en nuestra fisiología. Scott quería preguntar más sobre su gente, su cultura, el mundo que habían dejado atrás, pero no había tiempo. El motor tosió una, 2 veces, y luego rugió a la vida con un sonido que pareció ensordecedor en el cavernoso espacio. Scott abrió de golpe la puerta del copiloto. ¡Sube! Elsa se metió dentro con Colin mientras Scott ponía la furgoneta en marcha atrás. Chocaron contra una sección podrida de la pared y luego giraron hacia lo que una vez fue una carretera de servicio. Detrás de ellos, gritos y el estruendo de disparos surgieron del almacén. Los disparos activaron algo en Scott. Un reflejo de combate que creía haber enterrado. Su visión se agudizó, su respiración se estabilizó y sus manos en el volante se volvieron sobrenaturalmente seguras. Condujo a una velocidad temeraria, navegando por la carretera cubierta de maleza de memoria. La furgoneta saltaba violentamente sobre baches y escombros,
su antigua suspensión protestando con cada impacto. «Agárrate», ordenó mientras Elsa se aferraba al salpicadero, protegiendo a Colin contra su pecho. El bebé había empezado a llorar de nuevo, aterrorizado por el viaje brusco y los sonidos de la persecución. En el espejo retrovisor, aparecieron unos faros. Un vehículo de seguridad los perseguía. Scott reconoció el perfil de inmediato. Un jeep de seguridad negro, probablemente Steven y Whit. Habían reconocido su descripción de sacar la basura como la mentira que era y habían estado esperando a que hiciera un movimiento. «Se están acercando», dijo Elsa, su voz notablemente tranquila. A pesar de las circunstancias, había logrado calmar a Colin de nuevo, que ahora observaba la persecución con los ojos muy abiertos y sin parpadear. Scott tomó un giro brusco por una callejuela estrecha, los neumáticos de la furgoneta chirriando en protesta. «Hay un viejo túnel de mantenimiento más adelante que pasa por debajo de la autopista», explicó. «Si podemos llegar a él, podríamos perderlos». La entrada del túnel apareció delante, apenas lo suficientemente ancha para la furgoneta. Scott apuntó hacia ella y aceleró en lugar de frenar. Ignorando el grito de alarma de Elsa, se lanzaron a la oscuridad, los faros de la furgoneta iluminando un estrecho pasaje de hormigón que nunca estuvo destinado a vehículos de su tamaño. Los espejos laterales se arrancaron al instante al rozar las paredes. Detrás de ellos, el jeep de seguridad redujo la velocidad y luego se detuvo, incapaz de seguirlos. El túnel parecía no tener fin. El eco del motor de la furgoneta era ensordecedor en el espacio confinado. Scott mantuvo su concentración en el estrecho camino, pero parte de su mente registró la reacción de Elsa. Le estaba hablando a Colin de nuevo en ese idioma musical, su voz firme a pesar del peligro. Una mano se apoyaba en el salpicadero mientras la otra sostenía a su hijo de forma segura. Había algo profundamente admirable en su compostura. «Tu hijo», dijo Scott, rompiendo el tenso silencio. «Su nombre, Colin. Es un nombre humano». Elsa asintió. Su padre lo eligió. Él creía que encontrar un terreno común era importante. Que nuestros hijos deberían llevar nombres que ambos pueblos pudieran pronunciar. «¿Y su padre?», preguntó Scott, navegando por una sección particularmente estrecha del túnel. «Dijiste que no sobrevivió al viaje». Elsa guardó silencio durante un largo momento. Su nombre era Talín. Lo mataron durante un intento de fuga cuando las fuerzas de seguridad asaltaron nuestro asentamiento temporal. Colin solo tenía 2 semanas. La simple declaración quedó flotando en el aire entre ellos, cargada de un dolor no expresado. Scott no ofreció condolencias vacías. Había escuchado demasiadas en su vida. Sabía lo huecas que sonaban frente a la realidad de la pérdida. Finalmente, emergieron a la luz gris del amanecer al otro lado de la autopista, a kilómetros de sus perseguidores. Scott se permitió un momento de alivio antes de que la realidad se impusiera. Ya habrán alertado a todas las patrullas. Tenemos que deshacernos de esta furgoneta pronto. Es demasiado reconocible. Condujeron en un tenso silencio durante casi una hora, manteniéndose en carreteras secundarias y bajo la cobertura de los árboles siempre que era posible. El paisaje había cambiado, volviéndose más rural a medida que se alejaban de Graford. Granjas abandonadas salpicaban el campo, muchas de ellas reclamadas por la naturaleza en los años transcurridos desde el inicio de la crisis. La producción de alimentos se había centralizado. La agricultura tradicional había sido reemplazada en gran medida por enormes complejos agrícolas fuertemente custodiados. Finalmente, llegaron a las afueras de lo que una vez fue un próspero centro suburbano, pero que ahora estaba en gran parte abandonado. Scott detuvo la furgoneta en una vieja estación de servicio y apagó el motor. «Descansaremos aquí un momento», dijo. «Estamos a mitad de camino de Northwood». Elsa asintió, el agotamiento evidente en cada línea de su cuerpo. Cambió a Colin al otro brazo y Scott notó cómo el movimiento le hizo hacer una mueca de dolor. «Estás herida», observó. «No es nada», respondió Elsa con desdén. «Durante la huida del campamento, me rozó una porra paralizante. Sanará». Scott rebuscó en su mochila y sacó un pequeño botiquín. «Déjame ver». Tras un momento de vacilación,
Elsa se giró ligeramente, revelando una fea quemadura en su costado, donde su ropa hecha jirones se había rasgado. La herida no se parecía a nada que Scott hubiera visto antes. Los bordes tenían una extraña cualidad cristalina, como si su piel estuviera tratando de sellarse de una manera que la carne humana no podía. «Esto está infectado», dijo Scott con gravedad, examinando la herida. «¿Por qué no dijiste nada? No habría cambiado nuestra situación», respondió Elsa simplemente. Observó cómo Scott limpiaba la quemadura con antiséptico del botiquín. «Estás corriendo un riesgo tremendo por nosotros». «¿Por qué?». La pregunta quedó en el aire entre ellos. Scott continuó trabajando en su herida, ganando tiempo para formular una respuesta que no estaba seguro de tener. La verdad era que no estaba del todo seguro él mismo. Algo en encontrarlos en su puerta había despertado una parte de sí mismo que pensaba que había muerto en la guerra. Una parte que todavía creía en hacer lo correcto sin importar el costo. «No lo sé», admitió finalmente. «Quizás estoy cansado de solo sobrevivir mientras el mundo se va al infierno a mi alrededor. Quizás quiero hacer algo que importe por una vez». Elsa lo estudió con esos ojos inquietantemente perceptivos. «Los otros tenían razón sobre ti», dijo en voz baja. «¿Qué otros?», preguntó Scott, asegurando un vendaje sobre la quemadura. «La resistencia», respondió Elsa. «La red que mencioné. Te han estado observando durante meses, desde que reparaste ese relé». Scott sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Y qué creen que saben exactamente de mí? Que eras militar antes de ser mecánico, que lo dejaste después de cuestionar las órdenes de disparar a las primeras naves de refugiados ARI, que todavía tienes contactos que comparten información contigo». La mandíbula de Scott se tensó. Los recuerdos llegaron sin ser llamados. Estar en la cubierta de un destructor, viendo las pequeñas naves ARI desarmadas aparecer en la atmósfera de la Tierra. La confusión en el puente, el miedo, la orden de disparar, su negativa, su consejo de guerra, su baja deshonrosa, todas las cosas que había intentado olvidar. «No saben nada», dijo secamente. «Saben lo suficiente», replicó Elsa. «Lo suficiente como para confiarte algo importante». Cambió a Colin a una posición más cómoda. El bebé se había quedado dormido, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración. «Necesito decirte la verdad sobre por qué el director Víctor nos está cazando tan agresivamente». Respiró hondo. «Yo no era solo una ingeniera en la plataforma orbital. Estaba trabajando en tecnología de conversión atmosférica, sistemas que podrían hacer habitables entornos hostiles. Cuando su gobierno se dio cuenta de lo que éramos capaces, quisieron convertir la tecnología en un arma, para uso militar». «¿Y te negaste?», supuso Scott. Elsa asintió. «Mi esposo y yo destruimos nuestra investigación antes que permitir que se convirtiera en un arma. Fue ejecutado como ejemplo». Su voz flaqueó momentáneamente y Scott vio la profundidad del dolor que llevaba. «Escapé con Colin y lo único que todavía necesitan. Las secuencias de activación, almacenadas aquí». Se tocó la sien. «En mi memoria. Así que no eres una refugiada cualquiera», dijo Scott lentamente. «Llevas información que podría salvar o condenar a miles. Las colonias libres en el cinturón necesitan esta tecnología para sobrevivir», confirmó Elsa. «Sin ella, la estación Ariallí morirá en un año a medida que fallen sus sistemas de soporte vital. Con ella, pueden crear hábitats autosostenibles». El peso de esta revelación cayó pesadamente sobre los hombros de Scott. No es de extrañar que las fuerzas de seguridad estuvieran registrando cada sector para encontrarla. No se trataba solo de capturar alienígenas ilegales. Se trataba de asegurar una tecnología que podría cambiar el equilibrio de poder. «¿Y me confías esta información?», preguntó Scott. «Ni siquiera me conoces». La expresión de Elsa era solemne. «Tengo que confiar en alguien». «¿Y Colin?», miró a su hijo dormido. «Él te eligió». «¿Qué quieres decir con que me eligió?». «Nuestros niños tienen una sensibilidad, un instinto sobre las personas. Colin no ha dormido en paz desde que escapamos del campamento, hasta esta noche, en tu apartamento». Sus ojos se encontraron con los de él. «Eso significa algo para mi gente».
Scott no estaba seguro de cómo responder a eso. Sonaba a superstición, pero ¿quién era él para juzgar creencias alienígenas? Además, había algo en la mirada del bebé que parecía inusualmente sabio. Tu gente, dijo Scott lentamente. Háblame de ellos. La verdad, no la propaganda. Elsa se recostó en el asiento, su expresión distante. Venimos de un mundo llamado Orea, de ahí su nombre para nosotros. Orbita una estrella muy parecida a su Sol, pero más vieja, enfriándose. Durante generaciones, vimos cómo nuestro mundo se enfriaba, cómo nuestras zonas habitables se reducían. Desarrollamos tecnologías para adaptarnos, para convertir la energía de manera más eficiente, para sobrevivir en entornos hostiles. ¿Y entonces qué? ¿Simplemente decidieron irse? No, dijo Elsa, negando con la cabeza. Planeábamos quedarnos, luchar por nuestro hogar. Pero entonces el declive se aceleró. La producción de nuestro Sol disminuyó más rápido de lo previsto. Nuestros científicos nos dieron una opción: irnos o perecer. Construimos naves, no naves de guerra, sino arcas. La mayoría de nuestra gente todavía está en el espacio profundo, viajando a sistemas distantes. Los que vinimos aquí éramos el equipo de avanzada, destinado a establecer un punto de apoyo, a crear una estación de paso. Pero en cambio, nos encontraron a nosotros, dijo Scott con gravedad. Sí, respondió Elsa simplemente. En cambio, los encontramos a ustedes. El silencio que siguió estuvo cargado de implicaciones. Dos especies, ambas luchando por la supervivencia, sus destinos ahora entrelazados. Era el tipo de ironía cósmica que podría haber sido divertida si no fuera tan trágica. Deberíamos movernos, dijo Scott, levantándose bruscamente. Cuanto más tiempo permanezcamos en un lugar, mayor será el riesgo. Abandonaron la furgoneta y continuaron a pie por un terreno cada vez más rural. El día se volvió más cálido. La niebla matutina se disipó para revelar un paisaje que podría haber sido hermoso en tiempos de paz. Colinas ondulantes, bosques dispersos, la ocasional granja abandonada. Ahora, cada espacio abierto representaba una vulnerabilidad, cada estructura una trampa potencial. Colin se había despertado y se estaba poniendo irritable. Elsa intentó calmarlo, pero estaba claro que el bebé tenía hambre. Se detuvieron al abrigo de un pequeño bosquecillo, y Scott observó cómo Elsa alimentaba a Colin con una pequeña bolsa que llevaba. ¿Qué es eso?, preguntó. Pasta nutritiva, explicó Elsa. Se la dan a todas las madres cuando nacen sus hijos. Lo sostiene cuando las circunstancias son difíciles. Scott apartó la vista, dándoles privacidad. ¿Y cuándo se acabe? Elsa no respondió de inmediato. Colin puede comer comida humana en pequeñas cantidades, pero no le proporciona todo lo que necesita. En los campamentos, muchos niños Ori, no terminó la frase. No era necesario. Continuaron su viaje, evitando las carreteras principales y las áreas abiertas. Mientras caminaban, Scott se encontró observando a Elsa. La forma en que se movía, la cuidadosa atención que prestaba a su entorno, la manera gentil en que manejaba a Colin a pesar de su propio agotamiento. Había una gracia en ella que trascendía su apariencia alienígena, una dignidad fundamental que las duras condiciones no podían disminuir. Tu idioma, dijo Scott mientras hacían una pausa para descansar a la sombra de una torre de agua abandonada. Los sonidos que haces cuando le hablas a Colin. ¿Puedes enseñarme algo? Elsa pareció sorprendida por la petición. ¿Por qué querrías aprender? Scott se encogió de hombros, sin estar del todo seguro él mismo. Podría ser útil. Si el bebé empieza a llorar y no está cerca, podría intentar calmarlo. Elsa lo estudió por un momento y luego asintió. La canción de cuna se llama Taambay. Significa las estrellas duermen. Demostró una frase, los sonidos fluyendo como el agua, subiendo y bajando en patrones que las cuerdas vocales humanas no estaban diseñadas para producir. Scott intentó imitarla. El resultado fue una torpe aproximación que hizo sonreír a Elsa. La primera sonrisa genuina que le había visto. La expresión transformó sus rasgos, revelando una belleza que no había notado antes. No exactamente, dijo ella, con voz suave.
Escucha de nuevo. Practicaron durante varios minutos, los intentos de Scott mejorando gradualmente. Colin observaba el intercambio con fascinación, sus grandes ojos moviéndose entre ellos como si siguiera los sonidos. Mejor, dijo Elsa finalmente. Tu pronunciación sigue siendo muy humana, pero Colin entenderá la intención. Scott sintió una inesperada sensación de logro. Era algo tan pequeño, aprender unas pocas frases en un idioma alienígena. Sin embargo, se sentía significativo, un puente entre mundos. Al mediodía, podían ver el puerto de Northwood a lo lejos, un extenso puerto industrial que una vez fue el centro económico de la región. Ahora, era una frontera fuertemente custodiada entre la tierra y los territorios no reclamados más allá. La seguridad será estricta, advirtió Scott mientras observaban el puerto desde la cobertura de un bosque en la ladera. Pero hay una terminal de carga en el lado norte que maneja envíos automatizados. Si la red de resistencia que mencionaste es real, de ahí es de donde saldría cualquier transporte a las colonias del cinturón. ¿Es real?, le aseguró Elsa. La pregunta es cómo pasar los puestos de control. Scott estudió el puerto a través de un pequeño monocular que había traído. Hay un bloqueo en cada entrada. Protocolos de escaneo completos. Su mente repasó las opciones, cada una pareciendo menos factible que la anterior. Mientras sopesaba sus posibilidades, Colin comenzó a llorar de nuevo, esta vez más fuerte. El sonido resonó ligeramente en el silencioso bosque. No puedo calmarlo, dijo Elsa, su voz teñida de preocupación. Tiene fiebre. Scott se acercó, poniendo una mano en la frente del bebé. Ardía, incluso para los estándares Ori. La infección de tu herida podría haberle afectado de alguna manera. El rostro de Elsa perdió todo su color. No es posible, a menos que... Examinó su herida, retirando el vendaje que Scott le había aplicado. Los bordes cristalinos se habían extendido, formando un patrón que a Scott le recordó a la escarcha en una ventana. Las porras paralizantes que usaron en el campamento no eran de dotación estándar. Estaban diseñadas específicamente para la fisiología Ori. ¿Qué significa eso para Colin? Los ojos de Elsa se llenaron de lágrimas. Significa que no tenemos hasta que salga el transporte. Necesita atención médica ahora. Atención que solo los médicos Ori pueden proporcionar. Scott se volvió hacia el puerto, su mente trabajando furiosamente. Necesitaban llegar a ese transporte. Pero ahora el plazo se había acelerado drásticamente, y un bebé llorando y con fiebre haría que el sigilo fuera casi imposible. Tengo una idea, dijo finalmente, volviéndose hacia Elsa con una expresión sombría. Pero no te va a gustar. 20 minutos después, Scott se acercó solo al puesto de control norte, conduciendo un camión de mantenimiento que había tomado prestado de una estación de servicio cercana. Llevaba un mono de trabajo encontrado en el compartimento del camión, con una gorra manchada calada sobre los ojos. Fallo del sistema en la Terminal 6, anunció al guardia, mostrando la placa de identificación de la compañía de servicios que había encontrado en la guantera. Me llamaron para arreglar las válvulas de presión antes de que todo el lugar se inunde. El guardia pareció escéptico. No me notificaron de ningún problema en el sistema. Scott suspiró dramáticamente. Mira, amigo, me sacaron de la cama para esto. Si quieres llamar a tu supervisor y explicarle por qué la Terminal 6 está bajo el agua porque me retrasaste, adelante. A mí me pagan igual. Su corazón latía con fuerza mientras el guardia deliberaba. Todo dependía de la decisión de este hombre. Cada segundo de retraso era un segundo más que la condición de Colin podía empeorar. Los llantos del bebé se habían debilitado antes de que Scott se fuera, lo cual, según Elsa, era una señal peligrosa. El guardia dudó, y luego le hizo un gesto para que pasara con un escaneo mínimo. La compañía de servicios era considerada infraestructura esencial y recibía menos escrutinio. Mientras Scott conducía lentamente a través del puesto de control, luchó por mantener su expresión neutral. Ocultos en un compartimento especialmente modificado bajo los paneles del suelo del camión, Elsa y Colin yacían completamente quietos, su respiración superficial para evitar ser detectados por los escáneres térmicos.
El compartimento había sido diseñado para el contrabando, no para personas. Ciertamente no para una madre y un hijo. El espacio era apenas adecuado, el aire dentro limitado. Scott solo podía esperar que tuvieran suficiente oxígeno para aguantar hasta llegar a su destino. Siguió las carreteras de servicio hasta la Terminal 6, aparcando cerca de un muelle de carga que parecía mayormente automatizado. Después de hacer un paripé de revisar varios paneles externos para cualquier ojo que estuviera observando, golpeó 2 veces el chasis del camión, la señal para que Elsa saliera. Ella se deslizó de debajo del vehículo con Colin, ambos pálidos por la experiencia. La respiración del bebé era trabajosa, su pequeño pecho subiendo y bajando rápidamente. «Está empeorando», susurró Elsa, el miedo evidente en su voz. «Su temperatura corporal sigue subiendo». Scott señaló un enorme buque de carga atracado cerca. Según el horario publicado en el puesto de control, ese barco parte hacia las colonias del cinturón en 30 minutos. Es un viaje automatizado, pero estas cosas siempre tienen tripulación de mantenimiento a bordo. Tenemos que subirte a él. Se dirigieron hacia el buque, usando el enorme equipo de carga como cobertura. El puerto estaba menos concurrido de lo que Scott esperaba. La recesión económica que siguió a la crisis había afectado al transporte marítimo tanto como a todo lo demás. Aún así, había trabajadores y personal de seguridad moviéndose, y cualquiera de ellos podría verlos. Cuando se acercaban a la rampa de embarque, Colin se puso rígido de repente en los brazos de Elsa, su pequeño cuerpo convulsionando. «No, no, no», jadeó Elsa, cayendo de rodillas. «Colin, quédate conmigo». Scott se arrodilló a su lado, impotente mientras el bebé convulsionaba. No sabía nada de la fisiología Ori, nada sobre cómo ayudar. Elsa murmuraba en su lengua materna. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sostenía a su hijo. «¿Qué puedo hacer?», preguntó Scott desesperadamente. «No hay nada», comenzó Elsa, pero fue interrumpida por una voz detrás de ellos. «Creo que hasta aquí hemos llegado». Scott se giró lentamente para encontrar a Steven y Whit de pie allí, con las armas desenfundadas. Detrás de ellos había un hombre alto y delgado con un uniforme impecable. El director Víctor en persona. Se dio cuenta Scott con un sentimiento de hundimiento. «Un esfuerzo impresionante», dijo Víctor, su voz sorprendentemente suave. «Ha hecho que mis hombres le persiguieran bastante, señor Scott. O debería decir, ex-sargento Scott Mitchell, si mal no recuerdo su expediente». Scott no dijo nada, posicionándose ligeramente delante de Elsa y Colin. Su mente corría, calculando probabilidades, buscando opciones. No había ninguna. «La hembra Ori y su cría vendrán conmigo», continuó Víctor. «La tecnología que posee es propiedad de la defensa de la Tierra. En cuanto a usted», se encogió de hombros elegantemente, «colaborar con no humanos es traición. La pena es clara». Steven levantó su arma, apuntando al pecho de Scott. «Espere», dijo Scott, levantando las manos. «Tiene razón en todo, excepto en un detalle». Señaló el camión de mantenimiento. «El verdadero premio no está aquí. Está en el camión. Un núcleo de datos con los esquemas completos de conversión atmosférica. Ella me dijo dónde encontrarlo. Por eso vinimos en vehículos separados». Los ojos de Víctor se entrecerraron con sospecha. «Registren el camión», le ordenó a Whit, que se movió rápidamente. Era la distracción que Scott había esperado. En un movimiento fluido, cargó hacia adelante, derribando a Steven antes de que el hombre pudiera disparar. Cayeron al suelo, luchando por el control del arma. El entrenamiento de combate de Scott tomó el control. Un codazo seco en la muñeca de Steven, una rodilla en su plexo solar, un rápido giro para desarmarlo. «¡Corre!», le gritó Scott a Elsa. «Sube al barco». Elsa dudó solo un momento antes de sprintar hacia la rampa de embarque, con Colin aferrado fuertemente contra su pecho. Víctor gritaba órdenes, pero su atención estaba dividida entre la Ari que huía y la pelea a sus pies. Scott logró apartar el arma de Steven de una patada, pero el oficial de seguridad estaba bien entrenado. Un golpe vicioso en las costillas de Scott lo dejó sin aliento.
Mientras Steven buscaba un arma de respaldo, Scott le clavó el codo en la garganta, ganando unos segundos preciosos para ponerse en pie. Víctor había sacado su propia arma y ahora apuntaba a la figura de Elsa que se alejaba. Scott se lanzó contra el director, haciendo que el disparo se desviara. Forcejearon brevemente antes de que el entrenamiento superior de Víctor se hiciera evidente. Un golpe preciso en la rodilla de Scott lo derribó al suelo. Un desperdicio, dijo Víctor fríamente, de pie sobre Scott con su arma apuntando a su cabeza. Podrías haber tenido un lugar en el nuevo orden que estamos construyendo. En cambio, morirás por nada. Por alienígenas que nos habrían conquistado si hubieran tenido la oportunidad. Scott miró más allá de Víctor, hacia el barco donde Elsa había desaparecido con Colin. Al menos lo habían logrado. Al menos el bebé recibiría atención médica. No era nada. Lo era todo. Te equivocas sobre ellos, dijo Scott, encontrando la mirada de Víctor. Nunca quisieron conquistarnos. Solo querían sobrevivir, igual que nosotros. El labio de Víctor se curvó con desprecio. Ingenuo hasta el final. Levantó su arma, apuntando para un disparo mortal. Una sirena ensordecedora sonó en todo el puerto. El buque de carga estaba comenzando su secuencia de partida. La cabeza de Víctor se giró bruscamente, su atención momentáneamente desviada hacia el barco donde Elsa había desaparecido. Fue toda la oportunidad que Scott necesitaba. Le barrió las piernas a Víctor, enviando al director al suelo. El arma se deslizó por el hormigón. Scott se puso en pie tambaleándose y corrió hacia el buque que partía, su rodilla herida gritando en protesta a cada paso. Detrás de él, podía oír a Víctor gritando órdenes, el sonido de vehículos acercándose. La rampa de embarque ya se estaba elevando cuando la alcanzó. Con un último y desesperado salto, Scott se lanzó hacia adelante, agarrando el borde de la rampa con las yemas de los dedos. Por un momento aterrador, quedó suspendido sobre la creciente brecha de agua, su agarre resbalando en el metal liso. Entonces, unas manos agarraron sus muñecas, manos azules con una fuerza sorprendente. Elsa tiró hacia arriba mientras Scott buscaba apoyo con los pies. Juntos, se desplomaron sobre la rampa mientras ésta se sellaba, los motores del buque encendiéndose a toda potencia. Colin, jadeó Scott, todavía luchando por recuperar el aliento. El rostro de Elsa estaba surcado de lágrimas, pero esperanzado. Su convulsión se detuvo. Creo que estar lejos de los efectos del arma está ayudando. Las alarmas sonaron por todo el puerto. A través de un pequeño ojo de buey, Scott pudo ver a Víctor gesticulando furiosamente mientras las fuerzas de seguridad se movilizaban, pero era demasiado tarde. El buque de carga ya se estaba moviendo más allá de los límites del puerto, ganando velocidad mientras se dirigía a mar abierto. Lo logramos, dijo Scott, la realidad de su escape asentándose lentamente. Pero enviarán naves de persecución. Quizás no, intervino una nueva voz. Scott levantó la vista para ver a un hombre humano de aspecto curtido con una chaqueta de capitán, observándolos con ojos curiosos. ¿Viaje de carga automático? Dijo Scott con una débil sonrisa. Se acabó esa teoría. El capitán, cuya placa de identificación decía Baster, se cruzó de brazos. Este buque estaba programado para un viaje totalmente automatizado. Sí. Decidí hacer una comprobación manual antes de la salida. Su mirada se desvió hacia Elsa y Colin. Encontré una carga interesante que no estaba en el manifiesto. Scott se puso en pie con dificultad, posicionándose protectoramente frente a Elsa una vez más. ¿Y ahora? La expresión de Baster permaneció ilegible. Ahora tenemos que tomar una decisión. La acción prudente sería señalar al control del puerto y regresar para una inspección de seguridad. Miró por el ojo de buey la costa que se alejaba rápidamente. Sin embargo, nunca he sido particularmente prudente, y tengo ciertos desacuerdos con las políticas del director Víctor. Un alivio inundó a Scott cuando el significado del capitán se hizo claro. Estás con la red de resistencia. Digamos que simpatizo con sus objetivos, respondió Baster con cautela. Les hizo un gesto para que lo siguieran. La enfermería está por aquí. Es básica,
pero está abastecida con suministros Ori. Su hijo necesita atención. Mientras seguían a Baster por los estrechos pasillos de la nave, Scott no se molestó en corregir la suposición de que Colin era su hijo. De alguna manera extraña, después de todo lo que habían pasado, no se sentía del todo incorrecto. La enfermería era pequeña, pero limpia. Baster abrió un armario de almacenamiento, revelando suministros marcados con símbolos que Scott no reconoció, pero que Elsa claramente sí. Sus manos se movieron rápidamente, seleccionando varios artículos. ¿Cómo lo supiste?, le preguntó Scott a Baster. ¿Sobre los suministros Ari o sobre qué apareceríamos? ¿Ambas cosas? Baster se apoyó en el marco de la puerta, observando cómo Elsa preparaba algún tipo de solución para Colin. Esta nave hace viajes regulares a las colonias del cinturón. Llevamos más que carga. Se encogió de hombros. En cuanto a saber que estarían aquí hoy, digamos que la resistencia está mejor organizada de lo que sospecha el director Víctor. Mientras hablaban, Elsa le había administrado algo a Colin, un líquido azul que parecía brillar débilmente al entrar en su sistema. El efecto fue casi inmediato. Su respiración se estabilizó y el calor antinatural comenzó a desvanecerse de su piel. Se recuperará, dijo Elsa, el alivio evidente en su voz. La toxina de las armas estaba diseñada para atacar nuestro sistema nervioso. Esto la contrarrestará. Scott sintió una inesperada oleada de emoción al ver al bebé mejorar ante sus ojos. Los conocía desde hacía menos de 24 horas. Sin embargo, de alguna manera, su supervivencia se había vuelto vitalmente importante para él. ¿Por qué nos ayudaste?, le preguntó de repente a Baster. Te estás arriesgando a todo. El rostro curtido de Baster reveló poco, pero sus ojos, de un azul claro y penetrante, contaban una historia diferente. Mi hija se casó con un hombre Ari hace 2 años, antes de que se establecieran los campamentos. Ahora tienen un hijo, un nieto que nunca he conocido. Miró a Colin, algo parecido a la añoranza cruzando sus facciones. Están en las colonias del cinturón, si han sobrevivido. A veces, hacer lo correcto y servir a tus propios intereses se alinean perfectamente. La simple declaración quedó flotando en el aire, un recordatorio de que detrás de la política y la propaganda, había vidas reales, conexiones reales que trascendían especies y fronteras. Necesito volver al puente, dijo Baster. Llegaremos a las colonias del cinturón en 6 días. Hasta entonces, deberían descansar. Hay camarotes en la cubierta inferior. No son lujosos, pero son privados. Se dio la vuelta para irse, y luego se detuvo. Una cosa más. Hay una lancha patrullera de seguridad a unas 2 millas detrás. Procedimiento estándar cuando naves no autorizadas salen del puerto. Nos contactarán pronto. Exigirán que regresemos a puerto. ¿Qué harás?, preguntó Scott. La expresión de Baster era sombría. Lo que sea necesario. Quédense aquí hasta que dé la señal de que todo está bien. Con eso, se dio la vuelta y se dirigió hacia el puente. A solas, Scott se dejó caer contra la pared, la adrenalina que lo había sostenido hasta ahora finalmente disipándose. Cada músculo le dolía, su rodilla herida palpitaba, y la realidad de lo que había hecho comenzaba a asentarse. Ya no había vuelta atrás. Era un traidor a los ojos del gobierno de la Tierra. Un fugitivo con destino a un futuro incierto entre alienígenas. Elsa se sentó a su lado. Colin ahora estaba despierto y miraba a su alrededor con ojos curiosos. Gracias, dijo ella en voz baja. Por todo. Scott asintió, sin confiar en su propia voz para hablar. Estaba agotado más allá de las palabras, física y emocionalmente drenado. ¿Qué pasará cuando lleguemos a las colonias?, preguntó en voz baja después de un largo silencio. Construiremos, respondió Elsa simplemente. Usaremos el conocimiento que llevo para crear hogares donde nuestros 2 pueblos puedan vivir. Estudió su rostro. Podrías regresar a la Tierra en un viaje de suministros. Esta no es tu lucha. Scott pensó en la vida que había dejado atrás en Graford. El apartamento frío, la lucha interminable por sobrevivir mientras ignoraba las injusticias a su alrededor.
Pensó en el momento en que había abierto su puerta para encontrar a Elsa y Colin en su umbral, y como ese simple acto lo había puesto en un camino que nunca había imaginado. Quizás no lo era, admitió. Pero ahora sí lo es. Sintieron una ligera sacudida cuando la nave aumentó la velocidad. A través de un pequeño ojo de buey, Scott pudo ver la lancha patrullera que Baster había mencionado quedarse atrás mientras su nave se lanzaba hacia aguas abiertas. Lo que fuera que el capitán hubiera dicho o hecho, había funcionado. Estaban a salvo. A medida que la nave ascendía más alto, rompiendo la cubierta de nubes hacia cielos despejados, Scott vio a Elsa sonreír por primera vez, una expresión genuina que transformó sus rasgos alienígenas en algo sorprendentemente hermoso. Colin extendió una diminuta mano azul hacia Scott, sus grandes ojos parpadeando con curiosidad. Scott extendió su dedo y el bebé lo agarró con una fuerza sorprendente. En ese pequeño gesto había una promesa, tácita pero real, de proteger a este niño, de ayudar a construir el mundo con el que Elsa soñaba. Un mundo donde el color de la piel, azul o no determinara el valor de nadie. Debajo de ellos, la tierra se encogía en la distancia, una esfera azul y verde envuelta en nubes y posibilidades. Por delante yacía la incertidumbre, el peligro y la promesa de un nuevo comienzo. Scott no sabía qué desafíos les esperaban en las colonias, pero por primera vez en años, sintió algo que casi había olvidado: esperanza. La nave continuó su ascenso, dejando atrás el mundo que Scott había conocido por uno que apenas podía imaginar. Mientras observaban cómo la tierra se alejaba, Baster se acercó con 3 tazas de algo humeante. No es mucho, dijo, entregándoles una taza a cada uno. Pero tenemos una tradición en esta nave. La primera vez que alguien hace el viaje a las colonias, bebe por los nuevos comienzos. Scott aceptó la taza, su calor filtrándose en sus manos. Miró a Elsa, que todavía acunaba a Colin contra su pecho, el bebé ahora durmiendo plácidamente. Ella encontró su mirada y levantó ligeramente su taza. Por los nuevos comienzos, dijo en voz baja. Scott levantó su taza en respuesta. Por los nuevos comienzos. Mientras bebían el líquido amargo y desconocido, Scott sintió que las últimas ataduras a su antigua vida se desvanecían. Por delante tenían 6 días de viaje a través del vacío, y más allá, una colonia de refugiados luchando por sobrevivir contra probabilidades imposibles. No era el futuro que había imaginado para sí mismo, pero al mirar a Elsa y a Colin, no podía imaginar haber elegido otro camino. Fuera de los visores, el azul de la atmósfera terrestre dio paso al negro infinito del espacio, salpicado de innumerables estrellas. Entre ellas, en algún lugar, estaba Orea, el mundo que Elsa había dejado atrás. Y en algún lugar adelante, estaba el nuevo mundo que ayudarían a construir juntos. No como humano y Ari, sino simplemente como personas, unidas por una necesidad común de sobrevivir, de proteger, de tener esperanza. Si este viaje entre las estrellas te ha conmovido, acompáñanos en nuestra próxima travesía. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ni un solo destello de esperanza en la galaxia. Tu apoyo es el combustible que nos impulsa hacia nuevos mundos.